Tengan todos un cordial saludo y una especial bienvenida a esta nueva entrega de nuestros videotutoriales, los cuales se relacionan a la asignatura Pensamiento Crítico y Argumentación, código AE 403, impartida desde el Programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar por su docente William Rocha Jacome. El día de hoy veremos nuestra clase número 7, la cual trata sobre el pensamiento crítico y cuáles son sus principales características. Recordemos que durante todo el primer corte académico estuvimos abordando unidades temáticas que se encontraban relacionadas a la esencia del conocimiento. Por ende, pudimos conocer cómo se originaba el conocimiento. Hablamos sobre elementos, los tipos de conocimiento, sus principales definiciones. Una vez tuvimos claros esos conceptos sobre qué era el conocimiento, la forma en la que uno obtenía conocimiento, cómo se originaba visto desde diferentes formas o diferentes posturas, vimos posteriormente el tema de el pensamiento, ¿no? Y también abordamos definiciones sobre qué era el pensamiento, los diferentes tipos de pensamiento, pensamientos divergentes, pensamientos laterales. También le dimos una pequeña introducción a que también el pensamiento crítico, que es uno de los tipos de pensamiento existente también. Y posteriormente abordamos, dentro de la unidad temática denominada la esencia del conocimiento, que es nuestro primer núcleo problemático, abordamos también el tema relacionado a el razonamiento. Y recordamos que hablamos sobre distintos tipos de formas de razonar. Hablamos sobre definiciones de qué era el razonamiento, también sobre algunos tipos de razonamiento, y vimos la estructura formal de razonamientos de tipos deductivos, razonamientos de tipo inductivos, analógicos, abductivos, etc. Observamos algunos ejemplos de cómo se construían estos razonamientos, ¿no? Y posteriormente, iniciando nuestro segundo corte académico de nuestra asignatura, iniciamos con lo que se denomina un capítulo cuyo nombre es el pensamiento crítico. Y la clase anterior comenzamos con el abordaje de qué era el pensamiento crítico, las principales definiciones de pensamiento crítico, teniendo en cuenta distintas posturas que hablan sobre el tema en particular, sobre cuáles son los principales elementos que rodean a esa definición de lo que consideramos nosotros es el pensamiento crítico. Y el día de hoy vamos a iniciar con dos temas básicamente que complementan al tema anterior del pensamiento crítico, que el que iniciamos la semana anterior, y son las características del pensamiento crítico, y también vamos a hablar sobre cuáles son las principales corrientes o escuelas que existen sobre el pensamiento crítico. Y ahora, si nosotros recordamos en parte de las actividades que hemos llegado a desarrollar durante nuestro semestre académico, veíamos un trabajo que tuvimos que desarrollar sobre
un artículo que denominábamos de las evidencias al conocimiento y otro artículo que también denominamos como la posverdad. En estos artículos se hizo un conjunto de apreciaciones, se establecieron un gran número de argumentos que en primera instancia lo que buscaban era mostrar cómo hoy en día este tema de la posverdad, ¿cierto?, ha permeado casi todas las esferas de la sociedad, que no es algo nuevo, porque como vimos en el artículo que denominamos precisamente la posverdad, son técnicas y estrategias que incluso se aplican no de manera aislada, no de forma que no encuentren una intención que lo que busque es precisamente generar esa desinformación. O sea, estas posverdades en muchos casos son mentiras intencionadas, porque lo que están buscando es generar una opinión o un tipo de pensamiento dentro de la comunidad en particular. Y veíamos que eso venía desde tiempos anteriores, que lo convirtió casi que en un procedimiento de tipo científico, casi, ¿no? Porque obviamente no tiene esas cualidades. Pero en la Alemania nazi de Hitler, con el jefe de la propaganda nazi o ministro de propaganda del régimen nazi, pudimos ver como Joseph Goebbels desarrolló también un conjunto de principios que precisamente lo que buscaban era eso, ¿no? Generar un golpe de opinión a favor de la ideología y las doctrinas implementadas e impartidas por el régimen nazi. Entonces eso lo vemos desde hace mucho tiempo que existen estas temáticas. Ahora, lo interesante es que nunca antes los seres humanos hemos tenido tanta información y a tan fácil alcance. Porque, es más, las sociedades nunca habían estado tan interconectadas como lo estamos hoy en día. Y todo esto, miren que ha ocurrido a una gran velocidad, porque las generaciones actuales, digamos que ronden la edad entre los 40 a los 50 años, han sido los principales testigos de la más grande revolución tecnológica que ha sufrido la humanidad. Ya, ha sido rápida, pero la reflexión que se hace sobre toda esa revolución tecnológica y sobre toda esa gran cantidad de información con la que contamos hoy en día es una reflexión que es de tipo limitada. Digamos que el mundo lo que está es ante una capacidad de aprovechamiento práctico del conocimiento científico que antes eso era impensado. O sea, un par de décadas atrás era impensado todo el aprovechamiento práctico que se podía haber hecho del conocimiento científico como se ha hecho hoy en día. Y la imaginación ha sido una de esas chispas que enciende lo que es el motor de esas realizaciones que son transformadoras. Ahora, pero lo que nos interesa a nosotros es que sin análisis y sin reflexión, los más grandes avances tecnológicos, científicos, etcétera, se pueden convertir en ¿qué? En grandes desastres, ¿no? Y ¿qué pasa? Que hoy en día nos encontramos, o lo podemos decir, ante nos encontramos en un dilema en la era actual, porque estamos en los tiempos de ¿qué? Los tiempos del internet, de las redes sociales,
de la información en tiempo real y en dispositivos o aparatos electrónicos que nos permiten, ¿cierto? Y nos obligan prácticamente a estar conectados permanentemente con, digámoslo de esta manera, que el mundo actual, el mundo en el que estamos, es un mundo que es dinámico, es invasivo, y es casi que imposible que nosotros nos bajemos de ese vehículo, ¿no? De ese carro, porque nosotros estamos a la par de todas esas innovaciones tecnológicas, desarrollos científicos, etcétera, que se han venido presentando. Y lo importante es que si nosotros como individuos tenemos poco espacio para discernir o meditar sobre lo influyentes que son estas nuevas realidades en nuestras vidas, como sociedades mucho menos, ¿cierto? O sea, qué difícil es como colectividad reflexionar sobre lo que racionalmente tiene sentido frente a los componentes emotivos, por ejemplo, en los que una imagen o un meme ya no solo valen más que 1000 palabras. O sea, hoy en día un meme resulta ser más significativo que 1000 palabras lógicas sobre un tema en particular, porque con un meme terminan convenciendo a alguien de un tema en particular. Y esto hace imposible que se produzcan razonamientos válidos, o que se llegue a leer, o que una persona llegue a tener una opinión general y que esa opinión esté bien formada, ¿no? O sea, que esté establecida sobre base sólida, y eso lo hemos visto en suficientes ejemplos a través de estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, en el año 2016, durante el plebiscito, ¿cierto? Recuerdan que consultó a los acuerdos de paz acá en Colombia. O sea, realmente no existió un debate real sobre ese plebiscito. O sea, todo el mundo estaba sorprendido de cómo un país que ha durado 50 años más de guerra, ¿cierto?, fue capaz de votar por un no a un plebiscito por la paz. O sea, eso era algo inaudito. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que estaban a favor del sí y las que estaban a favor del no, cada quien estaba en una onda diferente. O sea, si miramos la radio que trae AM y FM, unos estaban en el AM y otros estaban en el FM. Y no existía un terreno común para una discusión fructífera entre las diferentes posiciones. Igual pasó en el Brexit allá en el Reino Unido. ¿Recuerdan que el Reino Unido votó para salirse de la Unión Europea? Entonces, estos son ejemplos de el contrasentido de sociedades hiperconectadas y con una amplia interacción comunicacional, ¿no? Pero que al mismo tiempo se encuentran altamente polarizadas y con una gran incapacidad de escuchar la opinión del otro, de la otra persona, del que me rodea, etc. Y esto lo que llevan es a un estadio en el que la opinión pública no se forma, sino que se deforma. Y se deforma en gran parte gracias a ¿qué? A eso que nosotros llamamos posverdades, a lo que llamamos los fake news, a lo que llamamos los bulos, ¿cierto? Porque un bulo es una información que es una noticia falsa, es lo que es. Entonces, en una sociedad que no se forma una opinión, ¿cierto?, sino que la deforma, en donde la gente no lee, incluso que prefiere ver memes que leer algo, un libro que le permite formar una opinión, pues estamos en un tipo de escenario donde hay un gran impacto de lo que se llaman las famosas posverdades o fake news, ¿no? O sea, en otros tiempos tal vez los llamaríamos rumores, una sátira o hasta una propaganda. Pero lo que sí tienen es un fuerte impacto, principalmente por la masiva divulgación que tienen
y por encontrar audiencias que le son fértiles, que las aceptan, sin siquiera llegar a contrastar lo que está diciendo, que eso es digamos, lo peor del tema, ¿no? O sea, la fuerza del rumor o bulo estaba en la credibilidad de quien lo propaga. Hoy esa fuerza está en lo fácil y masivamente que se distribuyen y en el deseo de quienes los reciben de creerlos, ¿no? O sea, anteriormente cualquier persona que establecía un rumor o un bulo, etcétera, la fiabilidad de ese rumor iba a depender era de, digamos, la credibilidad que tenían las personas que propagaban esos bulos. Cuando una persona tenía mucha credibilidad, que se la daba de pronto los estudios que había realizado, etcétera, pues digamos que en esas épocas era más fácil tratar de distinguir si lo que decía esa persona era realmente cierto. Primero porque tenía una credibilidad y segundo porque uno podía contrastar de cierta manera lo que esa persona estaba diciendo para verificar que efectivamente esa credibilidad no se veía manchada. Pero hoy en día la fuerza que tiene una noticia farsa o un bulo radica en lo fácil y lo masivamente que se distribuyen. O sea, llegan a todos los lugares de forma rápida, de forma expedita. ¿Por qué? Porque precisamente la tecnología, las redes sociales han permitido que todo tipo de noticias, sean ciertas o sean falsas, vuelen. Y como la gran mayoría de personas no tienen una opinión bien formada, se dejan llevar por elementos mediáticos, por un meme, imagínense, se dejan llevar por un meme, pues muchas de esas mentiras terminan siendo ¿qué? Verdades, porque las personas las creen, porque las personas las atribuyen como algo cierto, no son capaces de contrastarlas, no son capaces de cuestionarlas y las consumen sin tener en cuenta el más mínimo tipo de discernimiento. Entonces, aquí es donde entra el pensamiento crítico, ¿no? Porque el pensamiento crítico les va a brindar o le va a brindar a uno esas herramientas que uno necesita para que precisamente uno sea capaz de discernir, de cuestionar, de identificar, de establecer paralelos, de comparar, de llegar a posibles características de verdad que tenga un enunciado. Entonces eso me lo va a permitir a mí el pensamiento crítico, ¿no? Me va a dar ese conjunto de herramientas básicas para mejorar la forma en la que yo pienso, la forma en la que desarrollo mis procesos cognitivos, la forma en que manejo mis procesos metacognitivos y que me permita a mí posteriormente tomar las mejores decisiones, ¿cierto? Ahora, veamos por lo tanto algunas características principales, teniendo en cuenta que ya vimos lo que eran las principales definiciones de pensamiento crítico, etcétera, que tenemos ya una base sólida sobre la cual fundamentar qué es aquello que nosotros llamamos pensamiento crítico, pues vamos a dar una breve introducción a lo que son las principales características del pensamiento crítico, ¿no? Y recordemos que el pensamiento crítico, lo que se trata es de un pensamiento que lo llamamos como racional, ¿cierto? Porque debe ser un pensamiento razonado. Lo que quiere decir que es consciente, ¿cierto? Recordemos que era una de las diferencias entre pensamiento y razonamiento. Porque hay pensamientos que se generan de forma inconsciente. En cambio, los razonamientos son siempre de forma consciente, ¿no? Y lo que buscamos es encontrar la validación de un juicio cualquiera que nosotros estemos desarrollando, llevando a cabo, ¿no? Recordemos, establecer cuál es el grado de relación entre las premisas y las conclusiones a las cuales se llega con determinado argumento.
también debe ser reflexivo, ¿no? Debe ser autodirigido. ¿Y qué se da ante la resolución de problemas? Y miren que esto es algo importantísimo en cuanto al pensamiento crítico, porque con esto es que nosotros lo diferenciamos, ¿no?, de otros tipos de pensamiento. Y que mientras algunos pensamientos como el pensamiento divergente, pensamiento lateral, etcétera, están orientados a generar creatividad, ¿cierto?, para la formulación, la identificación o la generación de ideas, la principal función del pensamiento crítico ya no es tanto la generación de ideas, ¿no? Aquí eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es revisar esas ideas, o sea, poder llegar a desarrollar o realizar un análisis de estas ideas que nosotros hemos tenido o de posibles argumentos, etcétera, y llegar a evaluarlos desde una perspectiva que sea crítica, ¿no? Y que sea objetiva y que nos permita generar respuestas que sean contrastadas. ¿Qué es contrastar, no? Que yo lo pueda comparar, que yo lo pueda identificar y buscar las diferencias y semejanzas con otro tipo de ideas, con pruebas que me puedan entregar, con evidencias, etcétera, etcétera, ¿no? Que sean certeras, o sea, que tengan una gran probabilidad de veracidad. Eso es lo que se busca. Y recordemos que cuando hablamos de crítico, ¿no?, aquí una perspectiva crítica, no estamos hablando de la crítica como una como su acepción peyorativa con la cual la gente acostumbra a utilizar esta palabra. Ya, aquí cuando hablamos de crítico estamos hablando es de que permita cuestionar las ideas, ¿no? Que permita cierto grado de escepticismo al, digámoslo de esta manera, dejar en stand-by una idea hasta que yo pueda llegar a contrastarla, a corroborarla, a comprobarla y a llegar a establecer el grado de certeza de esa idea en particular, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de formulaciones que se llegan a realizar desde el pensamiento crítico, o sea que son empleadas frecuentemente al momento de estar uno utilizando esas habilidades de pensamiento crítico que tiene aquella persona a la que se le podría llegar a dominar o denominar como un pensador crítico, teniendo en cuenta, ¿cierto?, cuáles son esos elementos que componen a lo que nosotros denominamos como pensamiento crítico, podrían ser las siguientes o las que vamos a presentar a continuación. Entonces, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es mi propósito y por qué? Entonces, ante un conjunto de argumentos, una discusión que se esté estableciendo, una investigación que yo esté realizando, ¿no? Porque yo puedo estar realizando una investigación, puedo estar haciendo una actividad, una tarea académica, ¿cierto?, que a ustedes les pudieron haber colocado. Una de las preguntas básicas o primordiales que yo siempre debo hacerme es: ¿y cuál es el propósito que yo persigo con esto? ¿Ya? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿O qué aspiro yo a? ¿Cuál es el propósito mío con esta investigación que estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito mío con esta tarea que estoy haciendo? ¿O cuál es mi propósito al tratar de establecer los elementos de veracidad de un argumento que se me está proponiendo, o de algunas ideas que estoy analizando, que estoy revisando, que estoy evaluando, ¿cierto? ¿Qué propósito busco yo? Ahora,
¿Qué preguntas lo resume, no? O sea, ante un problema que yo estoy abordando, ¿cierto? Imagínense esto como, miren que estos pasos se parecen mucho a lo que es el proceso científico, ¿no? Al método científico. Porque incluso cuando yo realizo una investigación, me debo formular preguntas, ¿no? Y esas preguntas son la base para poder definir cuál es ese problema que yo aspiro a solucionar o a ofrecer respuestas válidas que permitan dar una solución lógica, una solución racional, una solución reflexiva en cierto punto a una problemática o a una situación problemática que yo me he encontrado en determinado contexto o en determinado hecho particular en el cual me encuentre yo inmerso como ser social, ¿no? Que analiza el objeto de conocimiento circundante o que me rodea. Entonces, siempre debo hacer preguntas, ¿no? Preguntas que tiendan ¿a qué? A resumir esa descripción problemática sobre la cual yo quiero llegar a conocer, sobre la que quiero tener conocimiento, ¿no? ¿En qué supuestos me baso, no? O sea, esto es importante, ¿no? Si yo voy a desarrollar un trabajo investigativo, si voy a hacer una tarea, si voy a determinar la veracidad de un argumento, de una idea, etcétera, etcétera, entonces también otra de las preguntas que me debo hacer es ¿en qué supuestos me baso, no? O sea, ¿bajo qué hipótesis también yo voy a cimentar la búsqueda de la solución a ese problema o la búsqueda del conocimiento que quiero obtener sobre una temática en particular? Entonces yo tengo que partir de unos supuestos, ¿no? O sea, ¿de qué manera creo yo que es esa realidad a la cual yo quiero conocer? Eso yo lo voy a buscar siempre que me hago este tipo de preguntas al momento de establecer cuáles son las principales características de lo que nosotros denominamos como el pensamiento crítico. Otro de estos o de estas formulaciones que uno se desarrolla al momento de estar colocando en práctica lo que se llama el pensamiento crítico es ¿desde qué perspectiva parto? ¿Ya? O sea, nosotros conocemos que establecimos ya un conjunto de hipótesis o supuestos sobre un tema en particular, sobre una situación problemática que se está presentando en determinado ámbito. Y ahora lo que yo también me pregunto es ¿desde qué perspectiva parto? Recuerden que hay diferentes postulados teóricos o diferentes bases epistemológicas sobre un tema en particular. Cuando usted va a hacer una investigación, pues usted siempre parte de lo que se llama también un marco teórico, ¿no? ¿Por qué? Porque un marco teórico lo que busca es unificar criterios, ¿cierto? Para que la persona que vaya posteriormente a leer esa investigación que yo estoy desarrollando o esos argumentos que yo estoy dando sobre un tema en particular, sepan que esos argumentos o esas conclusiones, esos razonamientos a los que yo llegué al tratar de abordar un problema y obtener conocimiento, parten desde una postura teórica determinada, ¿no? Están basados en una teoría. Entonces era, por ejemplo, decir que si ustedes van a hacer una investigación y dicen, para el desarrollo de esta investigación tendremos en cuenta las teorías implementadas por Taylor, ¿cierto? Ya yo sé que al leer ese documento voy a encontrar que muchos de los supuestos que está desarrollando esa persona los está haciendo es porque está tomando como referencia la teoría de Taylor o la teoría de Fayol
o que haya dicho voy a basarme en los postulados de la teoría neoclásica de la administración, o haya dicho lo que voy a tomar como referencia es la teoría burocrática de la administración, o voy a tomar como referencia a las apreciaciones de la teoría de las relaciones humanas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros decimos cuando yo me debo preguntar, ante este conocimiento que yo estoy abordando o ante este razonamiento que estoy analizando, estas ideas que estoy analizando, ¿desde qué perspectiva parto? O sea, las estoy analizando desde qué perspectiva teórica, ¿cierto? Es una pregunta que yo debo siempre realizarme. Ahora, otra de esas formulaciones que podemos llegar a desarrollar es: la información recogida es clara, precisa y relevante, ¿cierto? Porque si yo estoy tratando de construir un conjunto de argumentos que me permitan a mí defender una idea, entonces yo esa idea o esos argumentos, esos razonamientos tengo que soportarlos, ¿cierto? Sobre información que sea clara, que sea precisa y que sea relevante, o sea, que sea importante para los fines que yo busco o los fines que yo pretendo llegar a alcanzar con esa investigación, con esa indagación, con esa búsqueda de conocimiento, con esos argumentos, con esas ideas que estoy presentando ante una comunidad cualquiera, etc. Adicionalmente, me debo formular si están bien definidos los conceptos clave que yo estoy abordando o utilizando para construir una idea, para construir un razonamiento, ¿cierto? Para construir una investigación también. Recordemos que el título de una investigación, el objetivo general también, la pregunta problema que se realiza en una investigación, están construidas ¿sobre qué? Sobre variables, ¿no? Las variables que yo pienso abordar para llegar a resolver una situación problemática, generar nuevos conocimientos, etc. Por lo tanto, hay unos conceptos claves que están inmersos dentro de esas variables que yo estoy analizando. Entonces yo debo conocer cuáles son esos conceptos clave, ¿no? Y no solo conocerlos, sino preguntarme, ¿están bien definidos estos conceptos clave? Si están bien definidos, quieren decir porque los obtuve bajo información clara, precisa y relevante, ¿no? Esos conceptos clave deben estar íntimamente relacionados a esa perspectiva de la cual yo parto para desarrollar ese razonamiento, analizar esa idea, construir esa investigación, ¿no? Debe también estar relacionado con los supuestos o esos puntos de partida, digámoslo, teóricos de los que yo inicio la construcción de una idea, de un razonamiento, una investigación, del abordaje de la solución de una situación problemática cualquiera, etcétera, etcétera. Y por obvias razones deben también estar íntimamente relacionados. Debe haber una concatenación entre todos estos elementos y el propósito o el porqué de yo inicié esta carrera hacia la obtención de ese conocimiento, hacia la construcción, validación, estructuración, evaluación, revisión, análisis de esa idea o el esboce de un argumento o un razonamiento cualquiera, ¿no? Otra formulación que es importante es llegar a plantearse: ¿qué conclusiones extraigo de la evidencia obtenida? ¿Cierto? Porque recordemos que al final todo razonamiento parte de un conjunto de premisas que yo estoy formulando, y ese conjunto de premisas seguramente, ¿por qué estoy planteando unas premisas? Porque obtuve ya una información, ¿no? Estoy soportándome bajo unos supuestos, estoy validando unas perspectivas teóricas sobre las cuales parto para el desarrollo de esos planteamientos que estoy llevando a cabo. Entonces, si yo tengo unas premisas que han surgido de unos procesos, ¿cierto?, cognitivos que fueron desarrollados
para la construcción de una idea, para la construcción de una investigación, para llegar a abordar una situación problemática, para la construcción de soluciones básicas a necesidades insatisfechas, etcétera, a una necesidad de conocimiento, etcétera. Entonces, ¿qué conclusiones extraigo de esa evidencia obtenida? ¿Ya? Es una pregunta que yo siempre debo hacerme. Y recordemos que de unas premisas llego yo a conclusiones. Y si es un razonamiento deductivo, esas conclusiones deben estar íntimamente relacionadas con las premisas que fueron planteadas en ese razonamiento que yo estoy llevando a cabo y en ese argumento que yo estoy planteando para defender ¿qué? Una idea, ¿cierto? Entonces, ¿qué conclusiones extraigo? Es importante hacerse esa pregunta. También debemos preguntarnos qué consecuencias e implicaciones tiene mi razonamiento, ¿no? O sea, si ese razonamiento que yo estoy realizando sobre un hecho particular, posteriormente a haber recolectado un conjunto de evidencias, etcétera, ¿qué consecuencias e implicaciones puede llegar a tener, ¿no? Va a generar un nuevo conocimiento que va a servir de punto de partida para implementar nuevos modelos, para desarrollar nuevas teorías. Va a solucionar un problema, ¿ya? O va a generar desinformación, ¿ah? Como en el caso de las posverdades o los fake news. Entonces, yo debo también indagarme mismo, debo cuestionarme el hecho de qué consecuencias o qué implicaciones podrían llegar a tener los razonamientos que yo estoy llegando a presentar ante una comunidad determinada, ¿cierto? Entonces, estos son algunos ejemplos de formulaciones que se hace, unos cuestionamientos que se hace cualquier persona que pueda llegar a tener pensamiento crítico, ¿no? O sea, no es solamente realizar un razonamiento, no es solamente esbozar un argumento, es cuestionarse la razón de ser, el porqué de este razonamiento, cuestionarse qué busco con ello, cuestionarme la perspectiva de la que parto está validada, se encuentra justificada teóricamente, tiene una estructura sólida que le permita ser utilizada como fuente de referencia, que me ofrezca información clara, precisa, que sea importante, de gran relevancia. Manejo, conozco, identifico y tengo bien definido aquellos conceptos clave que son importantes para el razonamiento que yo estoy empleando. ¿Ah? Las conclusiones que extraigo de todo ese razonamiento, de esa investigación, de esa revisión o análisis de ideas, etcétera. ¿Cuáles son esas conclusiones? ¿Cierto? ¿Qué grado de validez tienen? ¿Y qué consecuencias e implicaciones va a tener este razonamiento? Recordemos que todo conocimiento nuevo que uno genere lo que busca precisamente es llegar a un público, ¿no? Llegar a ser conocido, que la gente se entere de aquello de lo que yo estoy llegando a proponer o de la información que he encontrado, de los datos que he recogido, de la relevancia de los mismos, etcétera. ¿Ya? Eso es algo que es sumamente importante. Ahora, hay autores, ¿no?, que hablan sobre este tema del pensamiento crítico y también establecen un conjunto de elementos o características que permiten que uno identifique claramente cuáles son esas características básicas de lo que es el pensamiento crítico y que pueden llegar a diferenciarlo de otros tipos de pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un autor que son Paul y Elder, que son autores sobre este tema de pensamiento crítico, y ellos nos ofrecen 8 elementos básicos que tiene
el pensamiento crítico, o sea que son características básicas del pensamiento crítico. Y dentro de estos factores podemos encontrar, primero, que debe haber un propósito del pensamiento, ¿no? Y miren que esto está relacionado con lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que una de esas formulaciones que yo me hacía era, ¿cuál es el propósito que yo busco? ¿Cierto? El por qué. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber una meta u objetivo. Segundo elemento, que debe haber un problema o asunto a resolver, ¿no? Debe haber unos supuestos de los que se parte, ¿no? Y miramos que concuerda claramente la postura de Paul y Elder con las formulaciones que colocamos como ejemplo. O sea, el tipo de preguntas que se hace cualquier tipo de pensador crítico, ¿no? Punto de vista o perspectiva de la que se parte. Información recogida para realizar el análisis. Los datos. ¿Cuáles hechos hemos analizado? ¿Qué observaciones hemos recolectado de esa realidad u objeto de investigación circundante sobre el cual aspiramos a adquirir conocimientos y posteriormente ofrecer información mediante unos razonamientos bien estructurados? ¿Qué experiencias pueden llegar a aportar información para la construcción posterior de ese conocimiento una vez se puedan llegar a validar y comprobar esas experiencias, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos e ideas que dan forma a esa información recogida, ¿no? Recordemos que esto se relaciona mucho también con las ideas clave, etcétera, las perspectivas sobre las que partimos. ¿Cuáles son esas inferencias e interpretaciones concluidas? ¿Y cuáles son esas implicaciones y consecuencias que tienen dichas conclusiones? Como ven, miren que aquí Paul y Elder nos presenta en forma de una estructura lógica, de elementos claros o clave que debe tener todo pensamiento crítico. Lo que nos está presentando es el conjunto de formulaciones que desarrollamos de forma primaria en forma de pregunta, no valga la redundancia. Porque lo que hicimos fue unas preguntas que se hace todo pensador crítico. ¿Por qué todo pensador crítico se hace esas preguntas? Porque estos son elementos básicos que diferencian al pensamiento crítico de otros tipos de pensamiento, ¿no? Porque recordemos lo que dijimos hace un momento. El pensamiento crítico, más que la generación de ideas, lo que busca es darle a usted base sólida para poder analizar, revisar, escudriñar esas ideas, ¿no? Para poder posteriormente tomar decisiones. Ahora, otros autores coinciden en que las características básicas de alguien que piensa de forma crítica son las siguientes, ¿no? Entonces, primero, que todo pensador debe tener una mente abierta. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que examina el mayor número de ideas y puntos de vista diferentes, ¿no? Escucha primero y reflexiona después. También analiza los puntos positivos de cada idea. O sea, no se cierra ante las ideas que le presentan. No las va a desechar a menos de que antes las haya escuchado, haya reflexionado sobre ella y haya analizado esos puntos positivos que tiene cada idea. Ahora, también es una característica básica del pensamiento crítico tener un sano escepticismo, ¿no? Y un sano escepticismo, recordemos que esto fue uno de los
elementos que hablamos en la clase anterior sobre el escepticismo, que era típico de cualquier pensador crítico. Y ser escéptico es que se está dispuesto a aceptar que se puede estar equivocado, ¿no? Y también se piensa que los demás pueden estar equivocados. Eso es lo que se llama ser escéptico. Ser escéptico es decir, esta idea que me están preguntando podría ser equivocada. Sería interesante que yo pudiera llegar a verificarla o contrastarla. O si yo tengo una idea y soy consciente que no tengo bases sólidas bien fundamentadas sobre esa idea que yo tengo, entonces yo también debería estar dispuesto a aceptar que puedo estar equivocado, ¿no? Entonces ser escéptico no es solo dudar de las ideas de los demás, es también dudar de las ideas propias, porque yo puedo estar influenciado por sesgos cognitivos que no me permiten realizar un análisis metacognitivo de la fiabilidad de esas ideas o pensamientos que yo estoy teniendo. Por lo tanto, también debo ser escéptico de mis propias ideas, y eso deben tenerlo muy en cuenta, ¿no? No es solo pensador crítico el que pone en duda o cuestiona las ideas de los demás, también cuestiona sus propias ideas. Entonces, ténganlo en cuenta, que eso es sumamente importante, ¿no? Todo pensador crítico tiene humildad intelectual, ¿ya? No piensa que su verdad es la única verdad, o que sus ideas son las únicas ideas o las mejores ideas. Está abierto a nuevas ideas y argumentos. Entonces, la única forma que un pensador crítico rechace una idea de alguien en particular es por el hecho de que ya fue comprobado, ¿cierto? Con suficientes evidencias, con suficientes hechos, con suficientes pruebas, que esa idea estaba errada o equivocada, ¿ya? Pero ante ideas que él desconozca, que no maneje, no conoce toda la información que las rodea, todo pensador crítico debe mantener una posición, ¿cierto?, de humildad intelectual, porque no puede hacer prevalecer sus ideas sobre las de otros sin antes haber comprobado que esas ideas se ajusten a la realidad en la cual nos encontramos inmersos. Y para yo hacer eso, ¿qué debo conocer? Debo conocer cuáles son los principios científicos que permiten validar una idea. Porque la ciencia es la que me da un método que me permite a mí poder llegar a establecer la validez, ¿cierto? El grado de verdad, la certeza, ¿cierto?, de un argumento, de un hecho, de una idea, etcétera, etcétera. Entonces, siempre debe haber lo que nosotros llamamos como humildad intelectual, ¿no? Siempre. Otra característica de un pensador crítico es que manifiesta libertad de pensamiento, ¿no? ¿Esto qué significa? Que una persona que tiene libertad de pensamiento trata en lo posible de no estar circunscrito a ningún tipo de doctrina, a ningún tipo de ideología que marque o establezca derroteros para su comportamiento. No está atado por prejuicios ni por normas sociales. Y no le da miedo pensar diferente a los demás. Eso es una cualidad, una característica del pensamiento crítico, ¿no? Ahora, otra característica de alguien que piensa críticamente es que tiene curiosidad natural para conocer y aprender. ¿Esto qué significa en pocas palabras?
que está motivado, ¿cierto? ¿Motivado para qué? Para aprender, para preguntar, para hacer preguntas, para inquirir, ¿cierto? Para profundizar sobre un tema en particular. Entonces, eso significa tener curiosidad natural para poder conocer y para aprender más, ¿no? O sea, yo siempre debo estar motivado. Siempre debo tener una motivación para tratar de profundizar sobre cualquier tema que se me presente. Para poder inquirir sobre un tema, sobre una idea, un argumento. Para estar motivado para hacer preguntas constantemente, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que esto es cierto? ¿Qué tan relevante es este tema? ¿Por qué puedo estar convencido de lo que me estás diciendo es cierto? ¿Tienes alguna evidencia que me lo demuestre? ¿Ah? No, que a mí me pasó. Sí, pero tienes conclusiones o generalizaciones empíricas que me permita demostrar que eso que te pasó a ti le pasa a todo el mundo, todas las personas lo viven. Hay una investigación que me demuestre que eso que te pasó a ti le pasa a todo el mundo. Entonces, todas esas preguntas uno siempre tiene que hacerlas porque obviamente uno debe primero mantener un escepticismo, ¿no? Y un escepticismo es también el dudar de las cosas. El dudar de las cosas, ¿hasta dónde? Hasta que me lo demuestren, hasta que me presenten pruebas, evidencia de que esas cosas que me están diciendo, de esas ideas que me están presentando, de esos argumentos que me están planteando, de esos razonamientos, son veraces, son certeros, ¿cierto? Son racionales, son lógicos, etc. Ahora, otros autores adicionan a estas características que ya hemos mencionado otras diferentes, dentro de las cuales podemos mencionar que toda persona que piensa críticamente posee agudeza perceptiva. ¿Esto qué significa? Pues que observa los mínimos detalles de un objeto, o de una persona, o de una idea. Se fija en aspectos que otros pasan por alto, ¿no? Entonces son esas personas que ustedes dicen que son muy detallistas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen capacidades de observación. Ven algo y de inmediato lo están analizando, están sacando conclusiones sobre algo que pudieron haber observado. Por lo tanto, todo pensador crítico tiene esa particularidad, ¿no? Que tiene una gran agudeza perceptiva. También, todo aquel que piensa críticamente está dispuesto a modificar sus conocimientos. Y esto está relacionado con lo que vimos anteriormente, que nos decía que toda persona que piensa críticamente tiene una mente abierta, ¿no? Entonces, si yo estoy dispuesto a modificar mis conocimientos, ¿por qué? Porque todo aquel que piensa críticamente está alerta frente a los nuevos descubrimientos que le hagan modificar sus creencias anteriores, ¿no? Porque esa es otra característica que tiene un pensador crítico, ¿no? Que no tiene creencias absolutas o doctrinarias o dogmáticas, porque sabe que cualquier nuevo descubrimiento que pueda ser demostrado va a permitir cambiar una idea o una creencia en la cual yo me encontraba inmerso, y que no puedo ser ciego a darle validez a algo que está plenamente demostrado, ¿cierto? Así vaya en contra de mis creencias, porque incluso existe un sesgo que se llama disonancia cognitiva, que hace que una persona tienda a negar cualquier información que se le presenta cuando contradice sus propias creencias, ¿no? Eso lo veremos más adelante cuando abordemos
el tema de los sesgos cognitivos y las falacias. Pero para un adelanto existe un sesgo que se llama disonancia cognitiva. Entonces es prácticamente como bloquear el cerebro, bloquear el razonamiento, bloquear el pensamiento lógico y racional cuando una idea contradice creencias que yo tengo. ¿Por qué? Porque una persona, cuando ha formado una creencia y lo ha hecho durante muchos años o mucho tiempo, le ha invertido mucho a esa creencia, ¿no? O sea, son años creyendo en algo. Y si a usted le presentan información que contradice sus creencias, pues usted va a tratar de defender esas creencias así esté equivocado. ¿Por qué? Porque usted siente que está perdiendo algo sobre lo cual ha invertido mucho tiempo. Por ende, usted bloquea cualquier información. Entonces, yo como pensador crítico, uno debe tener esa particularidad, ¿no? No cerrarse ante información nueva. Porque si la información nueva está demostrada, ¿cierto? Me la pueden demostrar con evidencias. Pueden decirme hasta, bueno, aquí le entrego esto. Haga usted mismo el experimento para ver qué datos va a obtener. Y usted realiza el experimento y obtiene los datos que le dijeron. Y aún así sigue negándose a aceptar la nueva evidencia, la nueva información. Pues ya eso quiere decir que usted no es un pensador crítico, ¿cierto? Ahora, otra característica, veamos. Posee coraje intelectual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se deja llevar por lo que otras personas dicen, sino que los enfrenta, los cuestiona, los analiza hasta decidir qué es lo correcto. Aquí también viene otro sesgo que ya hemos mencionado anteriormente y que se llama el sesgo, o incluso hay una falacia que se llama falacia de apelación a la autoridad. O sea, donde una persona trata de favorecer sus argumentos basándose en que eso lo dijo alguien que tiene autoridad. Y recordemos que el hecho de que una persona que tenga autoridad diga algo no lo hace verdadero. Lo único que lo hace verdadero es que se pueda demostrar que lo que está diciendo es cierto. Pero lo mencionábamos en una clase anterior. Einstein podía decir que la mejor dieta para rebajar es la dieta del jugo de piña o la dieta de la piña, como decían por ahí. Pero el que Einstein diga que la dieta de la piña es buena para rebajar de peso, no quiere decir que eso sea cierto. ¿Por qué? Porque Einstein pudo haber sido toda una autoridad y una eminencia en la física, ¿cierto? Sobre todo en la física teórica, física mecánica, pero no sabe absolutamente nada sobre nutrición, ¿cierto? Entonces, zapatero a sus zapatos. Ahora, en los sesgos eso se llama el efecto halo. Que las personas psicológicamente tienden a investir de autoridad a aquellas personas que creen que pueden llegar a tener esa autoridad. Por ejemplo, ustedes visten a alguien con una bata de médico y les ponen un estetoscopio. Además de eso, es un adulto, pongan ustedes de 40 años hacia arriba, y les va a hablar de salud. Las personas tienden a creerle cualquier cosa que diga esa otra, solamente porque asumió, basado en sus prejuicios, que por el hecho de tener una bata, un estetoscopio y ser mayor de edad, esa persona debe tener mucha experiencia, debe saber mucho y debe ser médico. Entonces, y es posible que sea una persona engañándolo, ¿no? Ahora, por ende, debo siempre, como característica primordial de un pensador crítico, poseer coraje intelectual. O sea, no dejarse llevar nunca por lo que otras personas digan, ¿ya? Estar en capacidad de enfrentar lo que esas personas dicen, de cuestionar sus argumentos. Porque todo pensador crítico
primero analiza cualquier argumento hasta decidir que es lo correcto. Y otra característica, que todo pensador crítico autorregula sus opiniones, sus creencias y sus saberes. ¿Por qué? Porque todo pensador crítico tiene conciencia de cuáles son sus fortalezas, tiene conciencia de cuáles son sus debilidades, y por eso siempre debe estar dispuesto a modificar lo que piensa y lo que opina, porque todo pensador crítico sabe que no conoce de todos los temas, que no es experto en todos los temas, que no maneja todas las temáticas, y por ende puede estar equivocado ante una opinión que él tenga, ante un saber que él crea tener, o ante una creencia que él posea, ¿no? Entonces, por ejemplo, venir yo a discutir de evolución contra un biólogo evolutivo cuando yo no sé absolutamente nada sobre evolución. O discutir sobre genética contra un genetista, un doctor en genética, diciendo que eso es mentira, etcétera, etcétera, que lo que habla sobre genética, cuando yo jamás he estudiado genética y solamente mi opinión está basada en mis prejuicios y mis subjetividades, contra años de estudios y de conocimientos y de validación de hechos y experiencias de un doctor en genética. O discutir con un astrofísico sobre elementos del universo cuando yo jamás he estudiado astrofísica, ¿ya? O discutir con un economista sobre principios básicos del comportamiento de alguna variable microeconómica o macroeconómica cuando yo jamás he estudiado microeconomía o macroeconomía, ¿ya? O discutir con un administrador de empresas sobre los principios básicos de la administración cuando yo nunca he estudiado administración y lo único que tengo son mis experiencias personales que de pronto me sirvieron a mí, pero no le van a servir a todo el mundo porque no todo el mundo tiene, primero, los mismos conocimientos, segundo, no está en el mismo contexto en el que el otro se desarrolló, etcétera, etcétera. Entonces, por ende, siempre todo pensador crítico autorregula sus opiniones, autorregula sus creencias y autorregula sus saberes. Para otros autores, entonces, todo un pensador crítico puede llevar a cabo las siguientes acciones, ¿no? Primero, formula preguntas, ¿cierto? Y esto ya lo vimos en los elementos que abordamos previamente sobre el pensamiento crítico, ¿no? Que todo pensador crítico se formula preguntas, se hace preguntas sobre el porqué de las cosas, ¿no? O sea, siempre debe formular preguntas y cuestionamientos con claridad y con precisión. Ahora, todo pensador crítico reúne información, ¿ya? Y esa información que reúne debe ser relevante para el tema que está discutiendo. Evalúa esa información que está reuniendo, la interpreta de forma efectiva. Todo pensador crítico llega a conclusiones y a soluciones que estén bien razonadas. Las somete a prueba tanto de manera teórica como en la práctica, ¿no? Cuando yo llego a una conclusión es porque la sometí a prueba. Tanto de forma teórica, porque la contrasté con teorías que me están hablando sobre esas conclusiones, y porque las puse en práctica para comprobar que la teoría efectivamente se llevaba a cabo o se desarrollaba en la práctica, ¿no? Ahora, todo pensador crítico se mueve en diferentes sistemas de pensamiento
¿Qué quiere decir esto? Y está relacionado con lo que mencionamos anteriormente. Que tiene una mente abierta, que reconoce y evalúa sus aspectos tanto positivos como negativos, ¿no? Lo que hablábamos cuando se autorregula sus opiniones, creencias y saberes, ¿cierto? Que mencionábamos que todo pensador crítico tiene conciencia de sus fortalezas y debilidades. Pues cuando yo me muevo en diferentes sistemas de pensamiento, es precisamente porque yo tengo mente abierta, porque yo reconozco y he evaluado todos aquellos principales aspectos positivos y negativos que puedo tener yo en cuanto al conjunto de saberes, de creencias, de opiniones que yo pueda tener, que pueden estar, digamos, influenciados por sesgos, por prejuicios que yo tenga, ¿no? Ahora, también todo pensador crítico se comunica efectivamente. Lo hace porque es necesario comunicarse con otros, ¿no? Por comunicar todos esos hallazgos que yo he encontrado. Entonces, todo pensador crítico se va a comunicar efectivamente con otros para enfrentar problemas o para idear soluciones a los mismos, ¿ya? Y además, todo pensador crítico escucha de manera efectiva. Siempre va a escuchar de manera efectiva y va a evaluar los argumentos de los demás para formarse su propia opinión. O sea, que una característica importantísima, ¿no?, en todo pensador crítico es escuchar de forma efectiva a los demás, evaluar el argumento de esas personas y poder formarse su propia opinión basado en lo que escuchó y basado en los argumentos de esas personas a las cuales estaba escuchando, ¿no? Ahora, el pensamiento crítico, por ende, presenta muchas ventajas, ¿no? Y de forma general nos va a ayudar a impulsar el pensamiento reflexivo y el metacognitivo, o conocimiento sobre los procesos cognitivos propios. Eso es lo que significa metacognitivo, ¿no? Cuando yo soy capaz de pensar sobre mis propios pensamientos, ¿no? Cuando soy capaz de razonar mis propios razonamientos. Entonces, si yo soy capaz de cuestionarme lo que yo mismo estoy pensando para evaluar la validez de mis pensamientos, estoy desarrollando lo que se llaman procesos metacognitivos. Porque una cosa es pensar, ¿no? O sea, cuando yo estoy pensando, estoy desarrollando procesos cognitivos. Pero cuando yo estoy analizando si mis pensamientos son correctos, estoy desarrollando pensamientos metacognitivos, porque estoy analizando mis propios pensamientos. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago eso, sobre las propiedades del aprendizaje y de la información, estoy contribuyendo, ¿cierto? ¿A qué? Primero, a ampliar las destrezas del pensamiento, ¿no? También contribuyo a clarificar la comprensión, ¿no? O sea, va a ser más fácil para mí llegar a comprender. Esto se entrena, ¿no? O sea, no es algo que va a surgir de la noche a la mañana. Esto lo hace uno es practicando. Y conforme ustedes van practicando, cada vez les va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo el comprender las cosas que los rodean. Cuando usted tiene pensamiento crítico, puede llegar a obtener feedback o retroalimentación, que es su traducción, ¿no?, sobre la enseñanza-aprendizaje. Puede proveer herramientas para corregir estrategias. También le permite crear lazos entre diferentes ideas. Todo esto lo permite el pensamiento crítico, ¿no? O contribuye a que se den este tipo de
situaciones o elementos. También fomenta la curiosidad y la creatividad. Les va a proporcionar retos, ¿no? Entonces, estos son elementos básicos que conforman o que componen las principales características de lo que es el pensador crítico, las características del pensamiento crítico. O sea, cuando una persona piensa críticamente, reúne un conjunto de características como las que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y también en la práctica, el tipo de procesamiento de información que se da al pensar de forma crítica nos va a contribuir a ¿qué? A ampliar las destrezas del pensamiento, a clarificar la comprensión de los hechos y fenómenos, a obtener retroalimentación sobre la enseñanza y el aprendizaje en el cual nos encontramos inmersos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos va a contribuir a proveer herramientas para corregir estrategias. Nos contribuye a crear lazos entre diferentes ideas. Contribuye a fomentar la curiosidad y la creatividad. Y proporciona retos, ¿no? Proporciona retos. Me da propósitos, ¿cierto? Me establece propósitos, a dónde yo quiero llegar, qué quiero obtener, cómo lo voy a hacer, de qué manera, bajo qué supuestos, bajo qué perspectivas, bajo qué información, qué tan clara es esa información, qué conclusiones podría llegar a obtener sobre un fenómeno en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, teniendo esto en cuenta, veamos lo que nosotros denominamos como las principales corrientes del pensamiento crítico. Y, como decíamos, se presentarán algunos autores que realizaron un conjunto de aportes que permitieron, ¿cierto?, darle una base sólida a toda la fundamentación que en la actualidad se maneja o se utiliza para las diferentes posturas epistemológicas que hablan sobre el pensamiento crítico y que posteriormente generaron lo que se llamó como el movimiento para el pensamiento crítico, que era un conjunto de psicólogos y en el campo de la educación sobre todo, que lo que buscaban era motivar y generar el pensamiento crítico en los distintos tipos de enseñanza, ¿no? Tanto en enseñanza básica, media, universitaria, etc. Entonces veamos algunos de estos autores. Y el primero se llama Robert Ennis y tiene una corriente de pensamiento crítico. Y para Robert Ennis, el pensamiento crítico incluye dos vertientes que son ampliamente conocidas, ¿no? Y uno de ellos se le denomina la vertiente cognitiva, que es aquella que está relacionada a cuáles son las habilidades del pensamiento que debe tener una persona. Y la otra es la que se denomina como la vertiente afectiva, que se encuentra relacionada con aquella disposición, actitud, el grado de compromiso y la orientación de una persona hacia la acción, ¿no? O sea, hacia desarrollar ciertas acciones o actividades, etc. Ahora, el pensamiento crítico inicia con una disposición de la persona, ¿no? O sea, él debe estar dispuesto a ello. Y ahí es donde entra la vertiente afectiva, ¿no? Y esa disposición debe ser a llegar a conocer la verdad, a reconocer lo que es justo y a estar dispuesto a trabajar para llegar a ese objetivo. Y luego de
una vez él tuvo esa disposición de conocer la verdad, se ponen en juego una serie de habilidades que son intelectuales, que es la vertiente ya cognitiva, que son aquellas que le van a permitir lograr conocer esa verdad, reconocer lo que es justo y estar dispuesto a trabajar para llegar a ese objetivo, ¿no? Ahora, con relación a la vertiente afectiva, Ennis indica que el pensador crítico ideal está dispuesto a ¿qué? Lo condensa en 3 elementos básicos, ¿no? Primero, cuidar que sus creencias sean verdaderas y que sus decisiones estén justificadas. Esto es, cuidar estar en lo correcto en la mayor medida posible. Como segundo elemento del pensador crítico ideal, debe presentar una posición clara y honesta, la propia tanto como las ajenas. ¿Ya? Eso en cuanto a su la vertiente afectiva del pensamiento crítico, ¿no? Y debe, por último, proteger la dignidad y el bienestar de toda persona, ¿no? Ahora, esto va a incluir que la persona debe estar dispuesta ¿a qué? A descubrir y escuchar las perspectivas y razones ajenas, a evitar intimar o confundir a los demás con nuestras habilidades de pensamiento crítico, teniendo en cuenta sus sentimientos y el nivel de comprensión que tengan las personas, y preocuparse por el bienestar de los demás, ¿no? Siempre toda persona va a tratar de proteger la dignidad y el bienestar de otra persona cuando piensa de forma crítica, desde una postura afectiva del pensamiento crítico. Y desde una vertiente cognitiva, Ennis propone algunas capacidades que son necesarias para alcanzar un pensamiento crítico, y estas las organiza en 5 conjuntos generales, ¿no? Que son, primero, tener una claridad de pensamiento, ¿no? Cuando hablamos de claridad del pensamiento, lo que hablamos es de que debo centrarme en la pregunta, analizar los argumentos, formular y responder preguntas para aclarar los temas, definir los términos y juzgar las definiciones propuestas, etc. Segundo, debe tener capacidades, ¿cierto?, para establecer unas bases para la decisión. O sea, que debe tener capacidad para juzgar la credibilidad de una fuente de información. Y debe observar y juzgar los informes que se deriven de esas observaciones que uno está haciendo. En tercer lugar, debe tener capacidad para la inferencia, ¿no? Recordemos cuando hablábamos de que inferencia es para llegar a conclusiones, ¿no? O sea, debo saber identificar supuestos, razones no explícitas, a deducir y juzgar las deducciones, a inducir y juzgar las inducciones, a emitir y ponderar juicios de valor. A eso es lo que se refiere cuando uno habla de inferencia. Como cuarta medida o cuarta capacidad implícita en un pensador crítico está la integración, ¿no? Que no es otra cosa que considerar y razonar todo lo expuesto, aún aquello con lo que no se está de acuerdo, ¿no? Yo debo integrar todo eso. Todos los argumentos expuestos, incluso aquellos con los que yo no estoy de acuerdo, y tomar decisiones y defenderlas, ¿no? A eso se refiere. Y quinto y último elemento dentro de su vertiente cognitiva del pensamiento crítico se encuentra la implementación de un proceso ordenado y reflexivo, que no es otra cosa que proceder de manera ordenada de acuerdo a cada situación que se nos vaya presentando, a ser sensible a los sentimientos, al nivel de conocimiento y al grado de
sofisticación de las demás personas, ¿no? Y emplear estrategias retóricas que sean apropiadas en la discusión y presentación oral. O sea, en otras palabras, tener habilidades para la expresión oral y escrita, que fue una de las asignaturas que ustedes vieron en su primer semestre. Ahora, tenemos la corriente de pensamiento crítico de otro autor que se denomina Matthew Lipman. Y podemos decir que para Lipman el pensamiento crítico es aquel pensamiento que es responsable, que va a conducir al buen juicio. ¿Por qué? Porque es sensible al contexto y se fundamenta en criterios definidos y que es autocorrectivo, ¿no? Esto está relacionado con lo que vimos de la autorregulación. Ahora, para Lipman existen 4 características básicas de el pensamiento crítico, ¿no? Y estas son: el pensamiento crítico siempre lleva a establecer o emitir buenos juicios que impliquen tomar decisiones acertadas o adecuadas. Esta habilidad es la que convierte a cualquier profesionista o profesional en un buen profesionista, ¿no? Segundo, el pensamiento crítico se fundamenta en criterios que son definidos. O sea, que utiliza criterios metodológicos para su funcionamiento, por lo que se convierte en un pensamiento bien fundamentado, estructurado y reforzado. Tercero, el pensamiento crítico es autocorrectivo. Analiza sus propias fallas y debilidades para poder llegar a corregirlas. Utiliza la metacognición para mejorar su propio pensamiento, ¿no? Recordemos que ya hablamos sobre qué era eso de metacognición. Y por último, el pensamiento crítico es sensible al contexto. Toma en cuenta las circunstancias y las condiciones, las limitaciones y las contingencias, la visión general de las cosas, la posibilidad de que existan excepciones, la posibilidad de lo que es válido en un contexto no lo sea en otro. ¿Verdad? Ahora, otra corriente del pensamiento crítico que corresponde a John McPeak nos plantea lo siguiente. Para McPeak, el pensamiento crítico consiste en la habilidad y el deseo de comprometerse en una actividad con reflexivo escepticismo. Recordemos que ya lo mencionamos, una característica básica de todo pensador crítico es el sano escepticismo. El pensamiento crítico no es una habilidad general, pero tampoco es un conjunto de habilidades particulares. Implica un componente cognitivo, que en esto se relaciona con nuestra primera corriente del pensamiento, la que mencionamos de Ennis, que hablaba de vertiente cognitiva, vertiente afectiva, pero también establece McPeak que hay un componente de tipo crítico, ¿no? Y el componente cognitivo se refiere al conjunto de conocimientos que son necesarios para trabajar en un campo determinado. Y el componente crítico va a consistir en esa habilidad necesaria para llegar a cuestionar de forma efectiva las cosas, ¿no? Y suspender el juicio o la creencia propia hasta tener suficiente información como para llegar a emitir un juicio válido sobre una determinada idea, contexto, argumento, razonamiento, etc. Ahora, McPeak establece que el conocimiento y la información pertinente son tan cruciales para el pensamiento crítico como las habilidades cognitivas
o del pensamiento. Dice McPeak que el pensamiento crítico no es un pensamiento que existe en sí mismo o en abstracto, sino que es un modo de pensar dentro de cada disciplina o campo del conocimiento. En cada uno de estos campos, el pensamiento crítico se va a manifestar de diferentes formas o de diferentes maneras, ¿no? No trabaja de la misma manera un historiador crítico que un físico crítico, que un químico crítico, o digámoslo acá, de un administrador que sea crítico, ¿no? No se puede pensar críticamente si no se domina el campo dentro del cual se está trabajando. Lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que todo pensador crítico sabe de sus limitaciones. Sabe que si no conoce de física cuántica, no se va a poner a controvertir a un doctor en física cuántica. Si no sabe de química, no ha estudiado química, no se va a poner a controvertir a un químico. ¿Cierto? Lo mencionamos hace un momento. Ahora, además de esta corriente de McPeak, donde nos habla del componente cognitivo y componente crítico, tenemos otra corriente importante del pensamiento crítico, que es la del señor Richard Paul. Y esta corriente nos establece que existe una relación íntima entre lo que es el pensamiento crítico, el aprendizaje y la educación. Para Richard Paul, el pensamiento crítico consiste en el proceso de analizar y evaluar el pensamiento. Miren que cuando yo digo que un proceso de analizar y evaluar el pensamiento, no estoy haciendo otra cosa que hablando de metacognición, ¿no? Procesos metacognitivos. ¿Y cuál es el propósito que se busca? Pues mejorar el pensamiento. También Paul nos presenta una definición de pensamiento crítico en la cual nos dice que el pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al llegar a someterlas a estándares intelectuales. Para Paul, el producto de la educación debe ser una mente inquisitiva, ¿no? Inquisidora, que haga preguntas, que se cuestione constantemente. O sea, es decir, enseñar al estudiante a pensar críticamente. Y Paul distingue tres tipos de pensamiento: el subjetivo, el monológico y el multilógico. Y plantea que el pensamiento subjetivo es aquel que expresa una preferencia personal por lo que no tiene sentido discutir sobre ella. Me gusta más la nieve de limón que la de fresa y punto. ¿Ya? Entonces, como esto es una preferencia personal, no hay razones para ponerse a discutir sobre ella. Porque le gusta el helado con limón, y eso, en pocas palabras, es problema del que le guste el helado con limón. Entonces, sobre este tipo de pensamiento subjetivo no es que haya mucha necesidad de entrar en grandes discusiones, ¿no? Lo que llamaríamos sería caer en discusiones bizantinas que no llegan a ninguna parte. El pensamiento monológico, que sirve para resolver problemas en dominios bien estructurados, como en las matemáticas. Si se aplica determinada fórmula, llegaremos a la solución correcta con la que todos estaremos de acuerdo, ¿ya? Porque es una ciencia exacta. Y tercero, el pensamiento multilógico, que tiene que ver con asuntos más importantes y requiere evidencias más firmes. Hay que razonar desde múltiples perspectivas y se llega a juicios que pueden estar mejor o peor sustentados, ¿no? Ahora, por último nos queda el pensamiento crítico de Harvey Siegel. Y Harvey Siegel
nos plantea que el pensamiento crítico se refiere a la habilidad de enunciar razones y de evaluarlas con base en convicciones propias para sustentar los juicios y las acciones personales. Define el pensamiento crítico de la siguiente manera: la capacidad y disposición para actuar y a juzgar con base en razones en función de principios aplicados con coherencia. El pensamiento crítico para Siegel es aquel que acepta la importancia de enunciar razones y de evaluarlas, el que busca razones para fundamentar sus juicios y sus acciones. Y el pensador crítico siempre debe ser coherente, es decir, que debe hacer coincidir su forma de pensar y razonar con su forma de comunicarse y con su forma de actuar, ¿no? Para Siegel, un juicio crítico incluye dos componentes principales. Primero, la evaluación de las razones. Esta evaluación se puede hacer en base a principios generales que se aplican a una gran variedad de contextos, o con base a principios específicos propios del campo específico en el que se está trabajando. Y hábitos intelectuales y disposición para actuar razonablemente. Y se trata de contar con un espíritu crítico, ¿no? Inquisitivo, que recordemos que es que se cuestione, que haga preguntas, que no se quede con lo visible, que indague mucho más allá de lo que se puede observar. Deseoso de buscar y de encontrar la verdad con honestidad intelectual. Y con esto hemos visto las 5 principales corrientes del pensamiento crítico, dentro de las cuales pudimos ver la corriente de Harvey Siegel, la corriente de Richard Paul, la corriente de John McPeak. También pudimos observar la corriente de Matthew Lipman y la corriente del señor Robert Ennis. Con esto terminamos nuestro videotutorial de esta semana, nuestra clase número 7 de su asignatura Pensamiento Crítico y Argumentación, y deseando y esperando que haya sido de su mayor gusto y especial agrado todo el conjunto de conocimientos abordados durante esta sesión de nuestra asignatura. Y no queda más que despedirnos y desearles un feliz resto de día. Nos vemos en nuestro próximo tutorial y hasta pronto.